Aleluya. La palabra de Dios lo tenemos todos. La palabra de Dios se le honrando al Padre y en presencia de su Santo Espíritu. La iglesia del Señor dice, parece que fueran 5, hermano. La iglesia del Señor dice, aleluya. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y orad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Quiero que ore conmigo por esta hermosa palabra, amén. Dígale: Señor, háblame en esta noche. Amantísimo Dios que estás en gloria, Espíritu Santo, yo te doy gracias por el mensaje de hoy, Señor. Yo te pido de una manera muy especial que hables por medio de mi vida, Señor. Yo no te pido a ti que me quites, yo te pido a ti que me des de este sazón, de esa unción, de esa autoridad, de ese poder, Señor, para poder expresar tu salvación por medio de este mensaje, para poder hablar tu palabra, Señor. Tu palabra no va a volver vacía, tu palabra va a dar un efecto a nuestra vida al 100%, mi Dios amado. Declaramos que mientras el mensaje se esté dando, hayan ángeles sirviendo, hayan ángeles guerreros peleando por este mensaje, Señor amado. Declaramos la autoridad tuya, Señor amado. Declaramos tu señorío, declaramos tu gloria extendida en este lugar, Señor. Declaramos la unción tuya, la unción poderosa en esta noche, Señor amado. Toda atadura, Señor, ahora se destruye a causa de la unción tuya, a causa de tu poder, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Declaramos desde ya, Señor, salvación en este mensaje. La autoridad tuya sobre mi vida aún más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta hora, amén. Gloria a Dios. El tema que el Señor le trae a usted, iglesia, le trae a usted y a mí. Iglesia, resiste. No te detengas ante sus ataques. Iglesia del Señor, resiste. No te detengas ante sus ataques. Amén. Aleluya. El Señor está hablando de una resistencia que nosotros debemos de tener. Amén. Cuando el pueblo de Dios se sostiene bajo la poderosa mano del Señor, el Señor le da un valor especial, amén, un valor grande, un valor sobrenatural, amén. El valor que el Señor nos da en nuestra vida es la autoridad de su presencia sobre nosotros. Y una iglesia tiene que aprender a resistir al diablo, amén. ¿Cómo la iglesia del Señor va a poder resistir los ataques del enemigo? No contaminándose ante el pecado. La resistencia de nosotros como cristianos tiene que someterse a Dios. La resistencia en nosotros es cuando el Señor entra a nuestra vida y nosotros venimos a ser nuevas criaturas. Es ahí donde el apóstol Santiago viene y le dice: resistid al diablo, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros, amén. Pero la iglesia del Señor está perdiendo la resistencia, amén. La iglesia del Señor está perdiendo la resistencia. ¿Sabe por qué? Porque no hay una comunión constante con el Señor. Y la comunión con nosotros no tiene que estar con los hombres. Nosotros tenemos que platicar con el Señor diariamente. Antes que tú platiques con los hombres, tú tienes que tener una conversación íntima con el Señor, amén. No le estoy diciendo que usted no debe de platicar con su amigo, con su hermano. Yo le estoy hablando de una convivencia celestial. Yo le estoy hablando que usted tiene que acercarse al Señor diariamente. Estoy hablándole que cuando usted se acerca ante el Señor, usted hace que la carne sea sujeta por el Espíritu Santo que mora en usted. Amén.
Cuando el Señor mora en nosotros, la carne tiene que ser sujetada a la voluntad de Cristo. Pero vemos muchas veces a los cristianos que toda la carne, todas las cargas, todos los yugos que el enemigo ha puesto en su vida están haciendo efectos en su vida. ¿Por qué? Porque no hay resistencia en ellos. Han olvidado el primer amor, han olvidado el sometimiento ante Cristo. Aleluya. Hemos olvidado el sometimiento ante el Señor. Amén. Y la iglesia tiene que saber algo. Si no hay sometimiento, no hay nada. Si no hay sometimiento, no va a poder haber libertad en mi vida y en tu vida. Amén. Es por eso que el Señor dice, someterse a Dios nos habla de una obediencia. Y este es el primer paso para adquirir autoridad en su presencia. Amén. Cuando nosotros tenemos sometimiento, no solamente el sometimiento va con la obediencia a Jesucristo. Y la iglesia quiere someterse al Señor, pero no quiere tener compromiso. La iglesia quiere someterse al Señor, pero no quiere tener esa obediencia a Jesucristo. Lo siento todos pasivos, hermanos. Están callados, aleluya. Dios nos está hablando, ¿verdad? Amén. El sometimiento tiene que estar con la obediencia a Jesucristo. Muchas veces usted va a ver a mucha gente que dice, yo quiero adorar al Señor, yo quiero llenarme de los dones del Señor, pero no quiere tener sometimiento ni obediencia. El sometimiento tiene que ir bajo la obediencia de Cristo. Y si tú no tienes obediencia con el Señor, no vas a poder tener autoridad en Cristo Jesús. Porque la obediencia te va a traer gloria en el mundo espiritual. Pero muchas veces nosotros queremos vestirnos de gloria, pero no queremos obedecer a Dios. Queremos obedecer a los hombres, pero no queremos obedecer al Cristo de la gloria. Amén. Es por eso que nosotros estamos viendo a muchos cristianos que están flojos espiritualmente, que hoy quieren estar con Cristo y mañana quieren estar en el mundo, porque no hay un sometimiento, no hay un constante sometimiento en Dios. Es por eso que el Señor viene y habla por el apóstol Santiago y le dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios. El diablo va a huir de tu vida, pero si tú te sometes a Dios. El diablo va a huir de ti y de mí, pero si tú obedeces el mandato del cielo. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Él quiere una iglesia apartada. Amén. Una iglesia apartada es una iglesia que es la diferencia entre el mundo natural. Amén. La iglesia tiene que ser apartada, porque eso es lo que Dios quiere. El Señor está hablándote no solamente que Él quiere los dones tuyos, los talentos. El Señor te está hablando de un sometimiento y una obediencia diaria con Él. Porque si hay sometimiento va a haber obediencia. Y si hay obediencia va a haber la gloria de Dios en tu vida, iglesia. Aleluya. Porque cuando tú adquieres obediencia, adquieres gloria en el mundo espiritual. Amén. Usted ha visto un montón de gente que dice, yo quiero tocar un instrumento, pero no hay un sometimiento en decir, yo voy a desvelarme y yo voy a tocar ese instrumento. Amén. Pero el Señor le está hablando a usted y a mí y le dice, si tú quieres seguir en mis caminos, tienes que someterte. Tienes que obedecer mi palabra. Porque la palabra del Señor nos manda que nosotros tenemos que tener una guía. El Señor habla y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la lumbrera. La palabra del Señor es lumbrera en el camino tuyo y mío. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando no hay sometimiento, tu camino no está siendo alumbrado por el Señor. Cuando no hay una obediencia en el Señor, tú estás ciego, tú estás sordo y tú estás siendo frustrado por las obras de la carne y del enemigo.
Amén. Usted puede ver a una iglesia que hoy dice: hoy me someto al Señor en ayuno, y usted la va a ver mañana y va a decir: ay, voy a ver si lo hago. El sometimiento es siempre, iglesia. Si tú quieres recibir algo del Señor, sométete a Él. Pero ¿qué pasa? El mundo nos está absorbiendo. ¿Sabes por qué el mundo nos está absorbiendo? Porque nosotros queremos tener muchas cosas en este mundo, pero con Dios no queremos tener obediencia. Usted le pregunta a todo el mundo. Yo sé que si a usted le preguntan afuera, después que salga de esta iglesia, de este lugar, amén, y a usted le dice: ¿qué quisiera ser usted? Ah, pues yo quisiera ser un gran ingeniero, un gran abogado. Pero nadie quiere decir: yo quiero ser un pastor de hombre. Yo quiero ser un pastor que guíe las ovejas del Señor. Yo quiero ser un evangelista, que yo pueda llevar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque no hay un sometimiento. La gente está acostumbrada a hablar solamente, pero no quiere obedecer. La gente solamente quiere hablar y hablar, pero el Señor te está diciendo: yo no quiero que tú hables, yo quiero que tú empieces a activarte. Yo no quiero solamente palabras que salgan de tu boca hacia afuera. Yo quiero que de tu interior corran ríos de agua viva, y que tú digas: yo quiero hacer tu voluntad. Aunque mi familia no quiera obedecerte, yo sí quiero obedecerte, Señor amado. Aunque mis hijos no quieran seguirte, yo sí te quiero servir. La obediencia trae un mayor nivel de autoridad. Solamente así podemos cumplir con el segundo mandato de esta palabra. ¿Cómo usted puede cumplir en el Señor diario? Someteos a Dios. El sometimiento es algo poderoso. El sometimiento en el Señor es algo poderoso, iglesia. El sometimiento en el Señor te va a llevar a cruzar líneas, te va a llevar a cruzar fronteras en el espíritu, te va a llevar a dimensiones que tú ni tan siquiera te has acostumbrado a vivir. Pero una iglesia sometida en el Señor es una iglesia que va a prevalecer. Una iglesia sometida en el Señor es una iglesia que avanza, no retrocede, amén. Es una iglesia que no va a retroceder, sino que va a ver el blanco, que es Jesucristo. Escucha bien, pero ¿qué significa? ¿Pero qué significa la palabra resistir al diablo? Para poder entender esto tenemos que analizar algo. Cuando hablamos de la palabra resistir, es oponerse a alguien o a algo. Para poder resistir a algo, tiene que haber una oposición, ¿verdad? Yo te quiero preguntar hoy: ¿qué es lo que te está oponiendo para no servirle a Dios? ¿Qué es lo que te está deteniendo para que tú no sirvas a Dios como Él quiere? Resistir es cuando tú dices: yo voy a resistir. Ven, hermana Carlita, aquí. Las dos somos hermosas. Aquí quédese. Un ejemplo. Yo estoy en esta línea. Véngase, hermano. Ella está en esta línea. Pero como ella, un ejemplo, ella va a mirar, yo voy a mirar, un ejemplo, que ella va a cruzar esta línea. Crúcela así. ¿Qué va a hacer el enemigo? Te va a empujar. Te va a empujar. Resista, hermana, sí, ponga así el pie. Te va a empujar. Te va a empujar. Te va a empujar. Pero el que está aquí es Cristo. Aunque te empuje Satanás, Cristo te va a sostener. Siéntese, hermana, aunque el enemigo te empuje, tú tienes que resistir. Si en una iglesia no hay resistencia, no hay nada.
Tú tienes que resistir, porque le cuento, el enemigo te está oponiendo. Hay alguien que te está deteniendo, que es Jesucristo. Es por eso que el Señor te dice: resiste a la oposición, resiste al desánimo, que yo te voy a sacar de ese lugar. Amén. ¿Qué es resistir? Es hacerle frente a alguien o a algo. Pero ¿qué no tiene la iglesia ahora? La iglesia no quiere resistir. Sometimiento va de la mano con resistir. Pero si la iglesia no tiene sometimiento, no va a poder resistir. Si usted tiene sometimiento, cuando el enemigo venga con sus mareas, ¿sabe cuáles son las mareas? Cuando el enemigo te habla y te dice: ay, ¿qué vas a hacer allí? Si allí no tienen ni iglesia, mira esa casita donde está. El enemigo te va a traer estas palabras, pero tú le vas a decir: yo resisto, porque aunque no vea mi iglesia, yo la veo, yo la creo, yo la declaro en el Espíritu. Pero la iglesia tiene que aprender a resistir. ¿Qué es lo que te está haciendo el enemigo? El enemigo se levantó a hacerte la guerra, pero tú tienes que escuchar una voz que te dice: no te detengas, no te detengas, resiste, iglesia, resiste, 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 aleluya. El enemigo no se va a levantar en alguien que no resiste. El enemigo siempre se va a levantar en alguien que resiste. ¿Cómo es eso, hermana? Es que el que es mareado espiritualmente, el enemigo dice: no, ese se va a quedar allí y ahí no va a hacer nada. Pero el que está poniendo sus pasos firmes, dice el enemigo: a ese yo le voy a tirar, porque ese va a resistir. A ese yo le voy a hacer la guerra, porque ese es alguien que me va a hacer la guerra, porque es una punta de lanza a las naciones, es un candelero en esta casa, es un candelero en su familia, es una lumbrera en su familia. A esa yo le haré la guerra. Aleluya. ¿Qué es lo que te está oponiendo? Se te está oponiendo Satanás. ¿Y qué vas a hacer, iglesia? No. Ya vio que olvida rápido usted. Sométete y resístelo. Si tú estás sometido en el Señor, nada te va a sacar. Si tú estás sometido en el Señor, el diablo, aunque te guiñe el ojo, tú no te vas a salir de este lugar. Tú vas a decir: yo voy y yo caminaré y avanzaré. Como dijo el apóstol Pablo: yo no soy de los que retroceden. Yo voy viendo allá al frente, donde yo voy a coronar mi carrera. ¿Y cuál es la carrera que yo quiero coronar y usted? Es la vida eterna. Todo esto es momentáneo. No te dejes alumbrar o deslumbrar de tu casa, de tu carro, de los dólares, de los euros. No te dejes alumbrar por eso. Esa es una porquería que va a quedar. Porque cuando no tienes ese dinero, te quita la paz Satanás. Pero que aunque tú no tengas ese dinero, Él no te va a quitar la paz. Porque la paz la tienes tú y la tengo yo. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y es por eso que el enemigo, aunque te busque, no te va a poder hallar. ¿Sabes por qué? Porque tienes que aprender a someterte y a resistirlo. Pero hay algo que la iglesia ha perdido hoy en día. Es algo, ¿sabe cómo? Ser violentos en el Señor. ¿Qué es lo que hemos perdido ahora? Ser violentos en el Señor.
ser agresivo, dice el hermano Jason. Ser agresivo es más profundo, amén. Ser agresivo es que tú te opongas a alguien que te está contradiciendo, y ese alguien es Satanás. Quiero que busque en Juan 11:12. Juan 11:12. Mi hermana Maya, ni con voz de trompeta. Perdón, hermana. Es Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hasta ahí. En los días de Juan, ¿quién era violento? Juan el Bautista. ¿Cuántos queremos ser violentos en el Señor? El Señor anda buscando gente violenta en el espíritu. Pero no solamente gente violenta, sino gente agresiva. Gente que se pare en la brecha y le diga: yo voy a ser una mujer violenta en el Señor. El hombre, el hermano Carlos dijo: yo peleé mi sanidad. Yo dije: yo no voy a morir, y aquí está, amén. Él fue agresivo en el Señor, y eso es lo que el Señor anda buscando. Gente que no se rinda, gente que diga: yo me voy a someter a Dios y yo voy a ser una mujer violenta en el espíritu. El ser violento es algo muy increíble, hermano. El ser violento, tú dices: no siento a Dios. Tú lo tienes que sentir a como sea. El ser violento, aunque la gente esté estática y no quiera adorar, tú dices: yo voy a resistir. Yo no quiero irme como yo vine. Yo me quiero ir llena de la presencia de Dios. Yo quiero sentir la presencia de Dios. Yo me quiero someter hoy. Yo quiero resistir a esa fiebre que anda. ¿Sabe cuál es la fiebre que anda? La pereza espiritual. Si usted puede ver a los lados, la gente no quiere adorar. Si usted puede ver al otro lado y tú miras a la gente que está bostezando y la gente dice: yo no quiero estar en este culto. Pero usted y yo tenemos que ser violentos en el Señor. Usted y yo tenemos que resistir a Satanás. Quiero darle un ejemplo. Esa resistencia, ¿sabe por qué el Señor nos habla de someterse a Dios y resistir? Porque las obras de la carne están siempre en nuestra vida. Porque las obras de la carne están constantemente en mi vida y en tu vida. Pero solamente la búsqueda completa ante el Señor, estas obras van a ser desaparecidas. Que cuando el enemigo te hable, cuando el enemigo te quiera seducir ante el pecado, usted lo va a resistir. Usted le va a decir: yo no, yo tengo a mi esposa y yo amo a mi esposa y yo no voy a fallarle a Dios. Yo tengo a mi esposo y yo no le voy a fallar al Señor. Yo tengo a un Dios que me ve y yo tengo que servirle y honrarle. El Señor también me asusté de una palabra en el cual el Señor me dio ejemplo. Cuando David era un joven, un pequeño, dice que él confrontó con el gigante Goliat. Y dice que el gigante Goliat siempre, constantemente los atemorizaba. Pero había algo en David. En David había sometimiento al Señor. En David había obediencia. En David había un espíritu de adorador.
¿Y sabe qué pasa? Él vino y dijo: ¿quién es este gigante? ¿Quién es este Goliat? Para que pueda venir a destruir o venir aquí a blasfemar ante los hijos del Dios viviente. ¿Y sabe lo que hizo David? Agarró piedras y empezó y le tiró una piedra al gigante con su honda. Y dice que aquella piedra iba dirigida a la cabeza del gigante. Y dice que inmediatamente el gigante Goliat cayó en tierra. Pero no basta solamente cuando Goliat cayó en tierra, sino que David sacó su espada y le cortó la cabeza. ¿Sabe por qué le cortó la cabeza? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que someternos al Señor para cortar toda obra de maldad en nuestra vida. Cuando tú quieres obedecer a Dios, tienes que cortar todo lo que te aparta de Él. ¿Y qué hizo David? Le cortó la cabeza a Goliat. Pero ¿qué hizo el profeta Saúl? Saúl empezó a perdonar la vida de los que Dios le dijo: córtalos, mátalos. ¿Qué hizo Saúl? Empezó a perdonar a los enemigos del Señor. ¿Y sabe lo que hicieron los enemigos del Señor? Y los enemigos de Saúl mataron a Saúl y a su descendencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando no hay un sometimiento ante el Señor, tú no vas a cortar con nada que te traiga, que te aparte del Señor. Amén. Pero cuando hay un sometimiento en Dios, todo lo que te aparta del Señor, tú lo vas a cortar. ¿Qué hizo Saúl? Dice que él perdonó la vida de los enemigos de Dios. ¿Y qué hacemos tú y yo muchas veces? Esto me aparta del Señor, y tú dices: esto me aparta de Dios. Pero ¿qué estás haciendo para cortar todo lo que te aparta del Señor? ¿Qué estás haciendo, iglesia? Estás diciendo que yo sé que esto me aparta del Señor, y le estás diciendo: pasa adelante, siéntate, te escucho, te seguiré. Y el Señor quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres sometidos a Él. Pero es algo que nosotros no queremos tener muchas veces. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Quién tiene que huir de usted y de mí? El diablo. Pero cuando el enemigo le hace la guerra, ¿quién es el que sale corriendo? Somos nosotros muchas veces. Y el Señor le dice hoy a usted: empieza a confrontar al diablo y dile que él tiene que salir huyendo de tu casa. Dile que él tiene que salir, que tú no eres el que tiene que salir de este lugar, que es él el que tiene que huir. Pero ¿qué hacemos nosotros? No le resistimos, más bien huimos de él. En vez de él huir de vosotros, más bien nosotros huimos de él. Y este oponente tú lo tienes que derribar. Tú tienes que destruir a ese espíritu contrario que se opone, para que tú no le sirvas a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando ya nosotros estamos ya sometidos a Dios y resistimos al diablo, es ahí donde el Señor dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acércate a Dios, iglesia. Camina de la mano de Dios, no camine de la mano contraria. Cuando tu esposo te dice: ¿qué vas a ir a hacer ahí? Si es cierto, amor, aquí me quedo. Cuando tu esposo te diga: ¿qué vas a ir a hacer ahí? Yo voy a ir a pelear la bendición de esta casa. ¿Qué vas a ir a hacer? Si ahí no hay nada, yo voy a ir, porque ahí hay algo que Dios me tiene preparado. Y es una palabra viva, es una palabra eficaz que me va a construir, me va a levantar.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando hemos tocado muchas veces lo que Dios no quiere que toquemos. El Señor quiere que nosotros seamos limpios. Dice, ya ustedes ya fueron limpios por la palabra. Ya fuimos limpios. Pero ¿sabe qué es lo que está destruyendo a la iglesia? El doble ánimo. El doble ánimo te está destruyendo y tú dices, pero no, hermana, yo me siento bien, y tú sabes que no es así. El doble ánimo te aparta del amor de Dios, te aparta del principio de Dios, que es el temor a Él. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los de doble ánimo, limpiad vuestros corazones. ¿Sabe cuál es el de doble ánimo? El que está en dos pensamientos. Que hoy piensa lo malo y mañana piensa lo bueno, y nunca deja de pensar un solo pensamiento. Que hoy quiere estar con el Señor y mañana quiere estar abrazado con Satanás. El doble ánimo no te va a llevar a tener una vida bendecida en el Señor, ni una vida bendecida naturalmente. Porque si usted se pone a ver un ejemplo, usted dice, yo antes le hablaba a mi vecina, pero ahora mejor la evito, la saludo de larguito porque es de doble ánimo. Hoy está bien, mañana está mal. Hasta eso te aparta de las personas. El doble ánimo, la persona de doble ánimo nunca va a poder resistir ante las trampas de Satanás. Es por eso que el Señor dice, iglesia, necesito que tú puedas tener un solo ¿qué, hermano? Un solo sometimiento. Que hoy una hermana me dice, mire esto y esto, hoy hago esto, y mañana me dice la otra esto y esto, y no hay un sometimiento en una sola cosa. Es por eso que el Señor está hablando muchas veces de esto. Necesitamos esforzarnos en el Señor. ¿Cómo podemos resistir a Satanás si todavía no hemos entregado nuestro propio yo? ¿Cómo vamos a poder resistir? Porque cuando nosotros resistimos al diablo es porque nosotros ya fuimos transformados por Dios. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Quiero que se ponga sobre sus pies. Quiero invitar al pastor que venga a tocar una melodía. Quiero que levante sus manos y le diga, Señor, no ha habido en mí sometimiento. Y como no ha habido en mí sometimiento, yo no he podido resistir a Satanás. Quiero que cierre sus ojos por un momento. Quiero invitar a los músicos que por favor vengan a este lugar. Aleluya. Adore, iglesia, adore al Señor. Adore, adore, adore. Mueva los estanques que lo han detenido. La falta de disposición en el Señor. El doble ánimo que te ha detenido siempre. Señor, dile, yo necesito esforzarme en ti. Adora la iglesia, provoca algo hoy. Levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero provocar tu gloria con mi sometimiento. Yo quiero provocar tu presencia. Tu presencia la quiero ver en mi casa, en mi familia. El doble ánimo no lo quiero ver en mi vida. Aleluya. Mueve